Buenos días para todos. En el día de hoy vamos a trabajar la estructura argumentativa junto con el ensayo. En clases pasadas pues ya habíamos visto algunos aportes o algunas características de la estructura argumentativa. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poco más en ella y vamos a tomar como ejemplo o vamos a ver la aplicación de esos rasgos, elementos, estructuras sobre una de las tipologías que mayor representa este, esta estructura, que es el ensayo. Vamos a empezar entonces en el día de hoy. Vamos a arrancar entonces con los rasgos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a una estructura argumentativa? Primero, tener en cuenta que su objetivo es aportar razones o argumentos, es decir, que usted defiende o rebate una idea, una tesis. ¿Para qué? Para persuadir a un receptor o a un lector, si es que estamos hablando de escritura. Si estamos hablando de oralidad, sería el receptor. No olvidemos que pues en la estructura argumentativa nosotros vamos a poder trabajar dos tipos o dos vertientes para llegar a ese receptor, que es la oralidad y la escritura. Frente a las funciones del lenguaje, los textos argumentativos predominan o utilizan mucho la función referencial, con ella se transmite información, la apelativa, que lo que pretende es persuadir al destinatario o al receptor, y la expresiva, que la que implica es un planteamiento sobre el tema. Los textos argumentativos aparecen en todo tipo de textos, pero sobre todo en los periodísticos y en los publicitarios, donde hay estructuras argumentativas. Entonces, en todo tipo de textos orales y escritos. Entonces, cuando hablamos de ensayos, artículos de opinión, editoriales, cartas al director, en la política podemos hablar cuando estamos hablando de los mitines o debates parlamentarios. Un mitin es una organización o el hecho de que un político organice un encuentro con su partido, con su comunidad y exprese las ideas o ideologías dentro de su partido. En las personas que trabajan en la parte judicial como un abogado, pues también emplea una estructura argumentativa cuando va a defender a su cliente. En los anuncios publicitarios, con más razón, puesto que esos son los que de alguna manera nos persuaden todo el tiempo para que compremos o nos hagamos aliados de una línea, de una marca, de un producto, etc. En artículos de crítica cultural, en los debates, las tertulias en radio y en televisión. Bueno, ¿cuál es la estructura? Pues como todos los textos que hemos trabajado, todas las tipologías, recordemos que siempre toda tipología va a tener tres partes. Entonces, en el caso de la estructura argumentativa tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que cambia con referente a las otras estructuras? Que en la introducción lo que hacemos es presentar la tesis y plantear el tema. En el desarrollo lo que hacemos es, para poder comprobar esa tesis, entonces nos valemos de los argumentos que necesitamos, de las razones para defender o rebatir esa tesis. Y en la conclusión, lo que podemos hacer es reformular nuevamente la tesis que planteamos al inicio, o resumir los argumentos que expusimos, o hacer una propuesta de mejora. Cualquiera de esas alternativas es válida para poder hablar de la estructura. Bueno, miremos entonces un ejemplo de qué sería así a grandes rasgos, planificando para que me entiendan las tres partes. Entonces, en la introducción, entonces enmarcamos y presentamos el tema. Para este caso, entonces nuestro título va a ser Felinos domésticos, el gato. ¿Qué tesis vamos a plantear? Que el gato es un animal extraordinario. Entonces, para comprobar que el gato es un animal extraordinario, yo me voy a valer de tres argumentos que van acompañados de un conector, ¿sí? Y el argumento. Entonces, en primer lugar, es capaz de cazar su propio alimento y hacer esto lo que hace es respaldar lo que digo acá, que el gato es un animal extraordinario. Además, posee gran agilidad y sigilio. También quiere decir
que esto me va a estar respaldando acá lo que el gato es un animal extraordinario. Y por último, esquiva obstáculos que otros no. Eso también respalda aquí la tesis. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión donde reafirmo mi tesis y mis argumentos. Entonces, en conclusión, puedo decir que el gato es un animal extraordinario por su agilidad y autonomía. ¿Qué quiere decir acá? Que yo tomé información de mi argumento 1, información de mi argumento 2 y de mi argumento 3 para redactar mi conclusión. Si bien pues esto es una estructura, acá todavía no estamos hablando pues de ensayos, simplemente un ejemplo de una estructura argumentativa. Según el orden, ¿cierto? Según la estructura para el orden, yo puedo hacer las estructuras argumentativas de forma deductivo-analítica, de forma inductivo-sintética o de forma encuadrada. Cuando hablo de forma deductivo-analítica, la tesis es la que se expone en primer lugar y los argumentos se proponen al final. Pero si lo hago de forma inductiva o sintética, los argumentos van al principio y la tesis al final. Y si lo hago de forma encuadrada, es como se trabaja casi siempre los textos: tesis, argumentación y tesis de conclusión. Esto es para que cada uno elija de alguna manera el estilo en el cual quiere escribir. Cualquiera de esos estilos es válido. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de lo que sería la diferencia entre plantear una tesis y lo que es una tesis. No es una tesis. Entonces tenemos acá que la píldora del día del después es abortiva. Cuando yo digo que la píldora del día después es abortiva, tengo la razón en el siguiente sentido, en que yo puedo comprobar de que sí se evita un embarazo, de que la persona, si en algún momento pues no pudo utilizar algún medio de protección o algún medio para planificar, pues si se toma la píldora, podría generarse o abortar. Bueno, hay información para comprobar esto. Pero si yo digo estoy convencido de que esto es una silla, ¿sí? Y es el argumento que presenta, pues otros podrán decir, no, eso no es una silla, sino una banca. Otros podrían decir, no, eso no es una silla, sino un tabete. Bueno, dependiendo de la posición, es algo ambiguo y eso me va a permitir que esas ambigüedades no me dejen establecer una tesis o una comprobación cierta. Si tomo el segundo ejemplo que dice el Transmilenio debe ser cambiado, entonces yo tengo varias razones o varios argumentos para decir que debe ser cambiado. Pues primero, debe ser cambiado porque no está cumpliendo con la capacidad para transportar a todo el mundo. 2, las tarifas son muy costosas. 3, la frecuencia con la que pasa es muy mala en horas que no son pico. 4, está sobresaturado, ya está de vendedores ambulantes y podría seguir dando y dando razones. Pero si tomo el ejemplo de que el agua es líquida, pues sí, el agua es líquida, pero no solamente líquida, porque tiene otros estados. Puede estar congelada, puede estar evaporada. Entonces, no es una tesis que yo pueda comprobar. Hay no argumentos, sino eso se llaman falacias frente a la tesis que yo estoy proponiendo. El consumo de la marihuana debe ser legalizado. Lo mismo, debe ser legalizado para evitar que los chicos la consuman más fácilmente, debe ser legalizado pues porque puede tener efectos médicos, debe ser legalizada para evitar que continúen muchos países con la modalidad del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si digo el sol brilla, pues sí, el sol brilla ahí no encontraría razones para explicar el que es su brillo, o sí las encontraría, pero no serían válidas para comprobar. Y por último tenemos la nacionalidad, perdón, la nacional es una universidad del pueblo. Entonces sí, es una universidad del pueblo porque pues es pública, para acceder se ha de presentar un examen, por ser pública pues las tarifas para las carreras son más económicas, cuenta con unos excelentes profesores, etcétera, etcétera. Pues yo la nacional está ubicada en la avenida 30, pues no sé, ¿y qué? ¿A eso qué le puedo argumentar? Pues sí, está en la 30 y nada más. Entonces, con esos ejemplos
esperaría que hubiese quedado claro qué es una tesis y qué no es una tesis. Cuando yo no encuentro razones válidas para comprobar lo que estoy planteando y se me empieza a sesgar la idea, eso no es una tesis. Entonces, para que lo tengan claro a la hora de elaborar su trabajo final. Vamos a ver entonces otro ejemplo de argumento y tesis. Entonces, el tema en este caso son los tallarines. La tesis es que los tallarines hacen engordar. Entonces, tema, tesis. Busco un primer argumento para poder comprobar que eso sí es verdad. Entonces, digo, claro, ellos engordan porque están hechos a base de carbohidratos. Pero aparte de que yo utilizo ese argumento, eso debe tener un respaldo, ¿sí? Debe ser explicado, ejemplificado, para que pueda ser válido como un argumento. Entonces, ¿por qué? Porque según el nutricionista Camilo del Pozo en la entrevista otorgada a la revista Vida y Salud en su edición 245, el consumo de carbohidratos aporta ampliamente el alza de masa muscular y por ende el peso. Entonces, eso es válido y podría yo sí comprobar que los tallarines engordan. Y así puedo pues ir haciendo con otras cosas o con otros argumentos para seguir comprobando que los tallarines hacen engordar. También podría pasar el caso contrario. Podría encontrar afirmaciones de expertos donde dice o desmienten que eso es mentira. Y lo puedo afirmar, pero lo tengo que comprobar. Recuerden que los argumentos son el respaldo y lo que hace certero o verífico su escrito, o que eso sea de alguna manera coherente o tenga un peso de rigor sobre la academia. Bueno, ¿qué tipos de argumentos puede usted utilizar a la hora de realizar escritos argumentativos? Entonces tenemos primero los de autoridad. Los de autoridad entonces son las citas de expertos que gozan de prestigio. ¿Cómo así? Son las personas expertas en el campo del tema que yo estoy abordando. Entonces, en el caso de ustedes, si lo que estamos hablando es de ingeniería de materiales, pues entonces yo tendría que buscar un ingeniero en materiales o gente especializada en el campo científico de acuerdo al tema que estoy abordando. Si fuera para el caso de un administrador de empresas, entonces tendría que buscar expertos que hablen en administración de empresas de lo que estoy necesitando. Si hablara del campo logístico, pues lo mismo. Si hablara del campo de la educación así. Entonces son personas que de alguna manera tienen un reconocimiento y están involucradas con el área o con el tema del cual yo estoy hablando. Entonces acá tenemos un ejemplo. Dice aquí, las últimas investigaciones de la Universidad de Columbia en Scientific Report, volumen 54, número 1, página 24, esa es la cita, ahí estoy reconociendo de alguna manera el derecho de autor. Han podido comprobar que los chimpancés logran comunicarse por medio de un complejo grupo de señales antes desconocidas para los expertos y que denotan un alto grado de inteligencia superior al que se les atribuía. Entonces, ahí ese es un tipo de argumento de autoridad. ¿Cuál es el respaldo? ¿Quién lo está diciendo? La Universidad de Columbia. El segundo argumento que tenemos es el de criterio sapiensal. Entonces, un argumento de criterio sapiensal es aquel en donde las verdades son aceptadas comúnmente. Entonces acá tenemos refranes, proverbios, sentencias, frases hechas que ya son aceptadas de alguna manera por la comunidad. Si vemos acá la caricatura que está cada una de las viñeticas y analizamos la imagen, entonces dice, ¿es verdad que leer estimula la imaginación? Pregunta el gato. Y si vemos la segunda viñeta, pues la niña se imagina unas cosas, el gato vuelve y queda así, y la niña dice, sí, puede ser, ¿por qué? Pues porque sí está viendo eso o es lo que está haciendo a través de la lectura y puede ser aceptado. Estos criterios sapiensales también los pueden encontrar cuando ustedes de pronto miran, encuentran textos donde la frase introductoria después del título es alguna frase dicha por un científico o por un personaje de la historia, dependiendo del tema, o alguien experto de la materia. Entonces, a veces también se puede partir para los textos argumentativos con este tipo de frases. En tercer lugar, tenemos los argumentos de ejemplo.
Entonces, los argumentos de ejemplo lo que ofrecen es una generalización para justificar la tesis que está exponiendo el autor. Entonces, si yo encuentro un ejemplo de por qué se puede transformar, por ejemplo, el carbono, y hay un ejemplo o una situación real donde uno mira y dice, si es que la transformación del carbono da esto, lo podría utilizar. Si leemos aquí el ejemplo que se está planteando para este tipo de argumento, entonces nos habla sobre la telefonía celular y nos dice en general que de alguna manera el hecho de que haya llegado la telefonía celular en estos momentos ha de alguna manera dejado de lado la telefonía fija, pues porque en estos momentos es más económico hacerlo a través del celular que de la misma telefonía fija. Miremos el ejemplo. Si queremos argumentar a favor de la telefonía celular y la desaparición de la telefonía fija, podríamos decir que la telefonía celular resulta hoy más rentable que nunca. Los costos cada vez son menores y resulta ideal para llamar a larga distancia. Si usted decidiera llamar a Cartagena desde Bogotá a un teléfono fijo en un minuto, puede costarle desde 300 pesos en la mayoría de los sectores de la ciudad, mientras que una llamada celular, sin importar en qué parte del territorio nacional se encuentre, puede costarle entre 150 o 200 pesos, desde una cabina telefónica en los barrios más costosos de la capital. El siguiente tipo de argumento se llama contraargumento. Entonces, ¿en qué consiste un argumento? En exponer una idea para invalidar los argumentos contrarios teniendo en cuenta sus posibles debilidades del otro y las concesiones que el propio autor haya admitido. En otras palabras, quiere decir que así como un objeto, un tema, tiene fortalezas, también puede tener sus debilidades. O si favorece para una cosa, puede desfavorecer para otra. Eso es un contraargumento. Entonces, miremos el ejemplo. Cuando hablamos del café y sus ventajas, no queremos desconocer sus posibles efectos negativos. Se ha comprobado que esta bebida puede ser usada en los tratamientos contra la migraña gracias a que produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos de algunas zonas de la cabeza. A pesar de estos beneficios, se desconseja su consumo en la forma discriminada por cuanto su principal propiedad, que es la estimulación del sistema nervioso central, puede crear taquicardia peligrosa para personas con problemas evidentes o latentes del corazón. Como nos damos cuenta, entonces, si bien tomar café o las personas que sufren de dolores fuertes de cabeza les formulan medicamentos que contienen cafeína y les puede ayudar para su dolor de cabeza, esto a la vez está dándole una desventaja a su cuerpo porque pues el café estimula el sistema nervioso central y puede darle una taquicardia. Entonces, si bien hay ventajas para una cosa, hay desventajas para la otra. Tenemos los argumentos de racionamiento por analogía. Entonces, consiste en identificar relaciones de semejanza entre dos realidades o dos objetos. Entonces, yo puedo mirar y ver qué comparaciones puedo hacer. Entonces, miramos aquí el ejemplo y dice, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Es decir, hacemos comparaciones. Podríamos encontrar otros más. Continuamos con el racionamiento por generalización. Entonces, a partir de la observación de algunos elementos, se establece una tesis que se considera la generalidad de dichos elementos. Para que la tesis sea válida, se deben considerar casos verdaderamente representativos. Entonces, partimos de una generalidad o de un razonamiento general y pasamos a una situación particular, es decir, pasamos de lo deductivo a lo inductivo o de lo general a lo particular. Entonces dice aquí, todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D, eso es la generalidad. Ahora la particularidad, Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico, porque pues si ya vimos la generalidad, muy seguramente Amelia con el tiempo va a sufrir de déficit de vitamina D. Tenemos los racionamientos por signos. Entonces, los signos, recuerden,
como lo vimos, lo mencionamos cuando hablamos de la comunicación con gestos, los signos, entonces, de alguna manera también representan o nos dan alertas de algo. Entonces, se entiende que por signo cualquier objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa una idea. Entonces, de acuerdo a esa idea que representa, yo puedo tomar un racionamiento o verificar o relacionar algo que está ahí entre el signo y lo que me representa. Por ejemplo, este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda y muscular, dolor de garganta y tos, por lo tanto padece una bronquitis aguda. Si yo lo tomara de otra forma y encuentro a una persona con fiebre, pálida, dolor de estómago, entonces diría que esa persona de alguna manera está intoxicada o presenta alguna infección. Y así podría ser con diferentes signos que me puedan expresar de alguna manera una razón de lo que está pasando. El último tipo de argumento es el de racionamiento por causa y efecto. Entonces, toda causa tiene un efecto o toda causa tiene una consecuencia. Se establece una relación causal entre dos hechos. Entonces, acá hay el ejemplo. Dice, la madre de Juanito no se cuidó, además bebió alcohol y se drogó durante su embarazo. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Entonces, ahí está. El hecho de que ella haya tomado alcohol y drogarse le genera que un niño ahora sea débil y con bajo peso. Ahí está la causa, la consecuencia. Bueno, las estructuras argumentativas también se caracterizan por los rasgos lingüísticos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar estos textos. Entonces, hay una estructuración en los párrafos, hay unos marcadores discursivos que los cohesionan, la exposición de las ideas debe ser clara y directa sin divagaciones. La modalidad enunciativa, exclamativa e interrogativa son las que más se utilizan. La sintaxis es compleja, hay un empleo de recursos expresivos y es mejor dar pocos argumentos y sólidos que muchos y débiles para no confundir al lector. Frente al léxico. Entonces, frente al léxico se emplean verbos de opinión como considerar, crear, pensar, desintir. También tenemos afirmar, declarar, explicar, reiterar, proponer, expresar, desarrollar, entre otros. Adverbios que indiquen opinión. Entonces, desgraciadamente, lamentablemente, explicativamente, afirmativamente, todos esos que terminan en mente y que son de opinión los podríamos tener aquí. Adjetivos que expresan valoración, interesante, tendríamos interesante, potente, bueno, bien, mejor, entre otros. Tenemos también los tecnicismos. Entonces acordémonos que los tecnicismos son el vocabulario especializado que tiene cada una de las ramas de la academia o de las carreras. Entonces, en el caso de ustedes, dentro de la ingeniería de materiales puede existir un vocabulario específico, pues que solamente pueda ser interpretado por los ingenieros de materiales. En el campo de la medicina, entonces, términos que solamente podrían entender los médicos. En el campo de los abogados, términos que solamente podrían ser utilizados por los abogados, en los psicólogos y así en cada una de las ramas del saber. Y hay un registro estándar con coloquialismos para ganar la expresividad dentro del texto. Frente a la morfosintaxis, entonces hay combinación de oraciones simples y compuestas. Frecuentemente entonces tenemos los nexos y conectores para realizar entonces relaciones lógicas y relaciones de organización del contenido. Usamos la primera y segunda persona, entonces el yo y el tú, y es el uso frecuente del tiempo verbal del presente es el que más se utiliza dentro de este tipo de textos. A continuación, entonces, encontramos un mapa conceptual sobre el resumen de lo que sería la argumentación. Entonces,
La argumentación sería defender una idea aportando razones que la justifiquen. La capacidad de argumentar es igual a la capacidad de influir. Entonces, para esa argumentación, entonces trabajamos el texto argumentativo y unos rasgos lingüísticos. En el primero, entonces, se combinan las partes expositivas y argumentativas y se muestra la presencia del emisor y del destinatario. Para eso, entonces, surgen tipos de textos periodísticos, orales, publicitarios y judiciales. Frente a los rasgos lingüísticos, entonces, los rasgos textuales y morfosintácticos y hay rasgos léxicos. Entonces, uno son las estructuras, la sintaxis, el empleo de los recursos, de expresivos, el uso de la primera persona y la segunda persona y uso del presente. Entonces, los léxicos, entonces, pues la utilización de los verbos de opinión, de los adverbios y los adjetivos valorativos, del empleo de tecnicismos si es necesario y el uso del registro estándar de coloquialismos. Frente a la estructura, entonces, la argumentación tiene, entonces, introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. Según el orden, lo puedo hacer de manera analítica, deductiva o sintética o inductiva o encuadrada. ¿Qué clases de argumentos puedo utilizar dentro de estas estructuras? Entonces, de autoridad, de criterio sapencial, de analogía, de generalización, de signos y de causa y efecto. ¿Qué tipos de textos argumentativos se encuentran? Entonces, hay en los medios y en los orales. Entonces, de acuerdo en los medios, entonces tenemos el artículo y la columna, la editorial, la publicidad y las cartas al director. Y frente a la oralidad, entonces tenemos el debate, la conferencia, la tertulia y el mitin. Ya con esta explicación de pues, qué son los textos argumentativos, o mejor dicho, recordando y profundizando sobre la estructura argumentativa, sí pasaríamos a hablar de otra tipología o de un ejemplo donde se puede ver evidente toda esta información que trabajamos o que se expuso anteriormente, y es el ensayo. Entonces vamos a ver qué es un ensayo. Entonces, el ensayo es una secuencia argumentativa que le permite a su autor exponer un punto de vista acerca de un tema específico, sustentándolo por medio de argumentos. Este ensayo y la reseña, que ya lo vimos en clases anteriores, son ejemplos de estructuras argumentativas. ¿Qué diferencia existiría entre el ensayo y la reseña? Pues que en la reseña yo necesito una obra para poder ser reseñada. Entonces, en este caso, yo necesito conocer la obra para hablar. En el caso del ensayo, lo que necesito es un tema específico para poderlo argumentar y mostrar. Si vemos el dibujo que está aquí, entonces la profesora les dice, escriban un ensayo sobre la paz. Cada uno de los estudiantes entonces empieza a buscar argumentos que puedan servir para hablar de la paz. Entonces aquí este primero dice que podríamos hablar de vivir en democracia. Este dice que podríamos hablar de justicia, este de libertad y este de no a la violencia. Esto quiere decir que cada uno de estos temas que expone o cada una de estas ideas que da los estudiantes sobre la paz son argumentos que yo podría utilizar para empezar a hablar de paz. Pero, ¿qué caracteriza realmente a un ensayo? Entonces, un ensayo se caracteriza, primero, por la brevedad. ¿La brevedad en qué consiste? En que usted debe exponer sus ideas claramente, ¿sí? Aunque la extensión de cada ensayo está sujeta a la temática que se va a abordar y las intenciones del autor, se prevalece o se necesita o lo aconsejable es que sea una extensión no más de unas 4 hojas, ¿sí? Aunque existen pues temas que dan para hablar mucho más y ustedes van a encontrar dentro de la literatura o dentro de las ciencias humanas ensayos que pueden ser hasta de 20 hojas, pero eso depende, como dice ahí, de la temática que se va a abordar y de la intención del autor. Debe estar delimitado, porque si bien, como vemos en la diapositiva de atrás, la paz, si habláramos de paz, sería un tema bastante extenso y podríamos tomar muchos caminos. Entonces hay que delimitar la paz dónde. La paz en Colombia, la paz en la ciudad, la paz en el hogar, la paz en dónde. Entre más delimitemos el tema, será muy fácil iniciar la redacción. Tercero, debe existir una postura crítica. Entonces, el autor de quien va a realizar el ensayo
debe saber perfectamente cuál es su posición y hacer una reflexión al mismo tiempo, sobre el tema que se seleccionó. Por lo tanto, debe plantearse en manera entendible y precisa demostrar cuál es su posición, si es a favor, en contra o una posición neutra frente al tema que se está tratando. La argumentación es lo que le da la solidez a su ensayo. De alguna manera, esa solidez debe darse de manera precisa, ¿sí? Y esa solidez se da a partir de la investigación y de la consulta que yo hago para realizar mi ensayo. Lo que más le da solidez a los argumentos es utilizar argumentos de autoría, es decir, de personas que saben sobre el tema. Los ensayos también se caracterizan por su variedad temática. No se escriben en una disciplina particular. Ensayos podemos encontrar de todo tipo, en las ciencias humanas, en el campo científico, de todo podemos encontrar ensayos. Y el lenguaje, pues debido a que es de naturaleza personal, como lo vimos allá más atrás en los rasgos lingüísticos que trabajábamos para la estructura, es aconsejable enunciarlo y enunciar sus ideas de manera creativa, pero sin descuidar la morfosintaxis que se enunció anteriormente y del rigor que ésta debe tener, es decir, el tipo de verbos que debe utilizar, los conectores, la estructura, entre otros. A manera general, entonces, pues el ensayo se vale de recursos y herramientas que le permiten que esa solidez que necesita el ensayo sea mejor. Entonces, por lo general utilizamos la descripción, la narración y las citas. La descripción la utilizamos para caracterizar y describir el estado de alguna cosa o de la situación o de las personas o para conceptualizar ciertas ideas. La narración la utilizamos para exponer hechos, fenómenos o procesos, es decir, todo acontecimiento necesario para exponer o argumentar las ideas del autor. Y las citas las utilizamos para aclarar la procedencia y el significado de ciertos términos o conceptos propios de otros autores. Allí también podemos especificar los datos bibliográficos relevantes o remitir a la bibliografía general que se utilice para el ensayo. ¿Qué tipos de ensayos encontramos? Entonces tenemos ensayos literarios, ensayos científicos, ensayos críticos y ensayos argumentativos. Los primeros, que son los literarios, entonces estos ensayos se caracterizan por la libertad y amplitud del tema tratado. Es decir, que en esta se parte de la lectura de una obra literaria o de citas y se limitan a abordar con exclusividad las observaciones, costumbres, experiencias que se tienen sobre lo que se leyó. El ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, que quiere decir que es la opinión que tiene el autor del ensayo sobre el texto que quiere hablar. Es directo y sencillo, busca plasmar con claridad la visión y reflexión del propio autor, es decir, del que está escribiendo, y puede abordar distintas disciplinas como la historia, la filosofía, la política, la moral, entre otras. El ensayo científico lo que busca es escribir de alguna manera o mostrar de una forma creativa los razonamientos científicos. Es decir, que toma la ciencia, el objetivo de explorar la realidad en busca de verdades, mientras toma del arte la belleza para expresarlos. De alguna manera es poner más clara las ideas de lo que la ciencia quiere comprobar o a veces de lo que la ciencia ni siquiera ha podido comprobar. El ensayo crítico se caracteriza por abordar temas variados y de manera libre y está orientado a un público amplio. Pueden ser breves y buscan tratar los temas con profundidad. Al ser libre, lo que predomina en este caso es la elegancia y el cuidado que se tiene al escribir y de alguna manera lo que busca lograr a través de las letras es expresar ideologías, valoraciones, opiniones y reflexiones que se acompañan por elementos científicos o teóricos.
Y el ensayo argumentativo es el que tiene como objeto defender una tesis. Si ustedes se dan cuenta, en los 3 anteriores no hablamos de una tesis, hablamos simplemente de exponer ideas, hablar de opiniones, de reflexiones, etc. En esta tesis lo que busca es convencer al lector de la postura que tenga el autor al escribir, a favor, en contra o neutro. Se vale de un lenguaje sencillo, formal, culto y que en la cual predomina un estilo natural del que escribe el autor el ensayo. Se debe tener en cuenta acá las relaciones lógicas que se deben dar en cada una de las ideas que yo voy a exponer. Y también debe ser clara la postura del autor sin que se vaya a contradecir a medida que va avanzando y a medida que va exponiendo y desarrollando cada uno de sus argumentos. Vamos a pasar ahora a la estructura. La estructura del ensayo, entonces, por lo general, consta de 4 partes: introducción, desarrollo, conclusión y referencias. En la introducción, lo que hacemos es, en una oración o párrafo, indicar el interés del lector por el tema o del escritor más bien, y esto puede ser una pregunta, una reflexión o una estadística. En un ensayo extenso, esta introducción puede tener varios párrafos, pero en un ensayo corto, pues lo máximo serían 2 párrafos. El desarrollo. Entonces aquí se hace uso de muchos párrafos. Generalmente en cada párrafo se discute un tema dentro del ensayo. ¿Qué quiere decir que se discute un tema dentro del ensayo? Quiere decir que salen subtemas, sino que si para mi tema yo necesito abordar X número de argumentos, por cada argumento que yo vaya a desarrollar debe existir un párrafo, porque no es solamente el hecho de afirmar o de colocar el argumento, sino que ese argumento debe ir acompañado de una explicación. Por lo general, entre una idea y otra se utilizan frases o párrafos cortos de transición y esto hace que se pueda entrelazar mejor las ideas y facilitar la coherencia y la unidad del ensayo en este caso. Y tendríamos la conclusión, que constituye la aportación o opinión final del escritor y se hace el cierre del ensayo. La última parte que tenemos entonces es las referencias, que es lo que avala y respalda sus argumentos dentro del ensayo y le permite darle más solidez al mismo. La forma de presentación es de acuerdo a cómo se lo diga la institución o la academia a la cual se la va a presentar, ICONTEC, APA o cualquiera de las que vimos anteriormente. Entonces, si miramos acá, la estructura sería un título que debe ser claro, corto y sugerente, así que debe dar pistas al lector de lo que se va a tratar. No puede ser un título, si voy a hablar de materiales, el título tenga que ver con otra cosa. Si voy a hablar de industria, el título tenga que ver con otro tema. En la introducción, entonces, ya se sabe que tiene que ser 1 o 2 párrafos, deben existir frases motivadoras, debe despertar el interés del lector, debe ser atractiva la idea central y aquí es que debe aparecer la tesis que se va a defender. La argumentación, entonces, es donde se expone y se desarrolla cada uno de los argumentos. Se debe explicar muy bien cada uno de los argumentos utilizando pues las técnicas que ya se nombraron anteriormente. La conclusión, entonces, recoge brevemente las ideas o conclusiones de cada párrafo. Debe expresar coherencia y claridad y debe dejar clara si se logró demostrar de alguna manera la tesis que se planteó al inicio del escrito. Y las referencias se colocan al final del texto de forma ordenada, alfabéticamente y debidamente citada y que estén vinculadas al texto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo o otra explicación sobre este ensayo para que nos quede más claro. Entonces acá estoy mostrando un texto donde nos van a explicar paso a paso cómo se realiza un ensayo académico. Si bien no difiere de lo que ya explicamos anteriormente, nos puede dar más ideas sobre lo que necesitamos concretamente dentro del ensayo que vamos a realizar. Entonces, dice que todo ensayo académico debe tener un título y que es necesario
que el ensayo académico posea un título por medio del cual será reconocido y en el título se alude al tema central que se va a desarrollar, que ya explicamos anteriormente. Entonces, en este caso, el ejemplo que nos presentan es las penas del joven Werther de Goethe como modelo del hombre romántico. Luego pasamos a la introducción y nos dicen que es la parte inicial en la cual se presenta la pregunta que articula el ensayo. También es recomendable exponer aquí el orden de las ideas más importantes para ofrecer una visión general del contenido. Esto permitirá seguir más fácilmente la lógica de la argumentación en su momento. La introducción debe encauzar a los lectores hacia el problema que se aborda y despertar su curiosidad. Entonces, el ensayo, les recuerdo el título, Las penas del joven Werther de Goethe como modelo del hombre romántico. Les dice la introducción de este ensayo. Las penas del joven Werther fue publicada por Goethe en 1774. Se trata de una novela epistolar que podría tener algunos elementos autobiográficos y que logró una influencia importante en el movimiento literario Stendhal, antecesor del romanticismo. El objetivo de este trabajo es entender por qué la historia amorosa de Werther tuvo el impacto en el desarrollo de la literatura alemana y en esta corriente. Para resolver esta pregunta se estudiará el argumento de la obra y su estructura. Posteriormente se analizará la figura del enamorado que sufre por su amor y finalmente se considerará el contexto histórico para establecer las razones por las cuales la obra logró incorporar las preocupaciones más importantes de la época. Entonces, nos damos cuenta que aquí en el primer párrafo, hacia el final, estamos exponiendo la tesis. La tesis de este texto es entender por qué la historia amorosa de Werther tuvo el impacto en el desarrollo de la literatura alemana en esa corriente. ¿Cómo van a desarrollar eso? Entonces acá nos dice, primero, entonces se estudiará el argumento de la obra y su estructura. Luego se realizará el análisis de la figura del enamorado y finalmente se va a abordar el contexto histórico para establecer las razones por qué la obra logró incorporarse a las preocupaciones más importantes de esa época. Eso es lo que se debe hacer y es de alguna forma. En esta introducción a ustedes no se les puede olvidar que debe aparecer la tesis y debe estar clara. No importa si usted la coloca al final, en medio o al inicio. El lugar no importa, pero sí debe estar descrita. También debe tener en cuenta que esto debe ser claro para saber cómo está estructurado su ensayo. Continuamos con el desarrollo. Entonces, en este texto nos dicen que el desarrollo es el cuerpo del ensayo y se desarrollan las ideas y argumentos que se esbozaron en la introducción, que fueron nombrados en la introducción. Por ello, esta parte es la más extensa y la más importante. Aquí el autor expone su postura y el debate de la cuestión, atendiendo con claridad las posibles objeciones que su tesis enfrentará. Es de vital importancia que las ideas se sucedan unas a otras en un orden lógico y causal, lo que permitirá al lector comprender los argumentos que las sostienen. En el desarrollo se introducen comparaciones, ejemplos, citas, definiciones, entre otros. Miremos el ejemplo. Al retratar la desaparición de un joven enamorado, Goethe supo interpretar a cabalidad el tiempo en el que vivía Medalen. Ese símbolo, tal como lo demuestra Rodolfo Morren, el autor alemán, pudo representar el predominio de los sentimientos sobre la razón. Así, planteó una ruptura de los valores ilustrados que se concebían la razón como el bien supremo del hombre y se mostraban represivos a su aspecto emocional. Este símbolo se volverá la bandera del romanticismo, incluso su cliché, y servirá para revolucionar el arte y el pensamiento de la época. Como esto es una adaptación, solamente tenemos en un párrafo lo que algunas de las ideas que nombramos en la introducción. Sin embargo, pues si tomáramos todo el ensayo, pues veríamos todo lo que se expone allá. Como lo dije anteriormente, por cada una de las ideas, en este caso, como dijimos que íbamos a abordar tres cosas, pues tendría que existir tres elementos
o 3 párrafos donde se desarrollarían estas ideas. Y por último tenemos las conclusiones. Entonces dice, en este apartado se cierra el ensayo. Para ello se recapitulan las ideas principales que se expusieron en el cuerpo y se plantea concisa y claramente la postura que asume el autor sobre la pregunta. Como un ensayo no se sienta la última palabra sobre el tema que se trata. Es común encontrar en las conclusiones nuevas preguntas o posibilidades de investigación que pueden seguir posteriormente el mismo autor o otros recursos. Entonces, para el caso de este ensayo, concluyen que así pues salta a la vista las penas del joven Weber, propuso una estética que dejó marca en su tiempo y que haría que Goethe un escritor célebre. El romanticismo se alimentó de otras influencias y tomaría otros senderos literarios, pero esta novela establecería el modelo de una nueva perspectiva sobre la vida y el quehacer de los artistas y escritores. Cabe preguntarse por la influencia de autores como Friedrich Goethe, Klopstock y Friedrich Schiller en la configuración del Sturm und Drang. Entonces, lo único que le faltaría a este ejemplo sería la bibliografía, que sería necesaria, pero pues vuelvo y les indico, es una adaptación. A continuación veremos otro ejemplo. Este ejemplo es sobre un ensayo argumentativo. Entonces voy a encuadrarlo bien para que podamos hacer la lectura del mismo. Bueno, acá ya podemos ver mejor el ejemplo de esta estructura. Entonces, en este caso, pues vemos lo mismo que en el anterior, pero ya en un solo paraje sin explicaciones. Las explicaciones las tenemos al lado izquierdo de lo que se está señalando dentro del ejemplo. Entonces tenemos una introducción, un planteamiento del tema, una tesis que está subrayada y el desarrollo de 3 argumentos. El primer argumento que está acá es este, que está en negrilla. El segundo argumento que lo tenemos acá, un tercer argumento que lo tenemos acá y tenemos la conclusión y las referencias. En este sí vemos que están las referencias. Entonces vamos a leerlo para que vayamos comprendiendo. Este ensayo se llama La educación postmoderna, el fin de la escuela. Entonces, ¿cómo hacen la introducción? Dice que la sociedad como cultura y civilización siempre ha mantenido procesos educativos intencionales. La modalidad acerca de la forma correcta sobre qué es educar ha variado a lo largo del tiempo. Así, dentro de la cultura occidental, la antigua Grecia tenía su propio acercamiento al campo de lo educativo. Su ideal era la paideia. Durante el Imperio Romano también se dio un enfoque específico con respecto a la educación. La finalidad de la misma era educar en las artes liberales. Algo similar ocurrió dentro de la época del Medioevo y el énfasis en una educación para la escolástica. No obstante, a pesar de que la educación era una tarea primordial en cada una de las etapas de la cultura occidental, la idea de escuela no era la forma básica de impartir la instrucción. Entonces, es válido decir que la escuela es una institución que pertenece al marco de la modernidad y por consiguiente el destino de la educación escolarizada está en estrecha interdependencia con el futuro de la imagen moderna del mundo. Hasta acá, lo que ha hecho el autor de este texto o de este ensayo es dar una introducción, ponernos históricamente el concepto que se tenía de escuela y al final desarrollar la tesis o escribir la tesis que se va a desarrollar. Como nos damos cuenta en este ensayo no es una pregunta sino una afirmación y luego empieza con el desarrollo de cada uno de los argumentos. Solamente voy a leer el primero para que nos demos cuenta y voy a dejar grabando un tiempito para que usted mire los otros y llegue a la conclusión. Entonces se puede dar cuenta ahí. Bueno, hagámoslo todo de recorrido pues para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que necesito que tengan en cuenta es cómo se van dando las citas. Miren, acá está ya citando la persona donde da los derechos de autor. No vayan a olvidar eso dentro de los ensayos que ustedes vayan a escribir. Entonces dice el primer argumento. La educación escolarizada implica necesariamente un discurso filosófico de la modernidad con fundamento de su existencia.
Al igual que el resto de las instituciones sociales surgidas en la modernidad, democracia, Estado-nación, ciencia positiva, la escuela adopta una imagen de la realidad estrechamente emparentada con la visión moderna del mundo. La vinculación entre la institución escolar y el proyecto de la modernidad posee varios rasgos que se hacen de esta relación una unidad inseparable. La dependencia de la una con respecto al otro está enmarcada en los siguientes elementos comunes: la razón como fundamento de las acciones humanas, la igualdad como fundamento de la distribución de los bienes abstractos y la secularización como la forma correcta para aproximarse al saber científico de la realidad. Todos y cada uno de estos componentes del discurso de la modernidad se encuentran alojados dentro de los sistemas educativos escolarizados, por lo cual la tradición educativa dominante en el mundo occidentalizado corresponde a los parámetros necesarios de la dimensión de la vida moderna. Miremos el segundo argumento. Dice, sin embargo, el horizonte cultural de Occidente está desplazándose desde una visión moderna del mundo hacia una orientación cada vez más posmoderna. Son numerosos los indicios que muestran un agotamiento del discurso filosófico de la modernidad. Acá nuevamente se encuentra una cita, si la observan acá, y se da el derecho de autor a esta afirmación. Y la conformación de un escenario macrocultural distinto. Los elementos fundantes del proyecto moderno comienzan a padecer un deterioro y se vuelven incapaces para mantener vigente el horizonte de la modernidad. Así, la razón es desafiada por orientaciones de vida irracionales. La igualdad resulta cuestionada ante la creciente idea de la diversidad, la diferencia y la equidad. El saber científico en ocasiones aparece contradictorio en sí mismo, o bien incompatible con nuevos discursos, con una nueva orientación pragmática, fundamentalista, nihilista y desde las ciencias orientales. En suma, las ideas modernas entran en un desgaste y no son suficientes para soportar la pluralidad y diversidad del discurso moderno, y la homogeneidad da paso a la heterogeneidad. Tercer argumento. A partir de las contradicciones enumeradas, entonces es posible decir que la educación escolarizada entra en un proceso de crisis con relación a su permanencia. La orientación de vida posmoderna es incompatible con el discurso moderno sobre el cual la escuela en general basa su acción. La ausencia de una razón fuerte, la constante diferenciación de la realidad y el debilitamiento del discurso científico a favor de perspectivas holísticas, fundamentalistas o relativas sobre el conocimiento occidental son factores que difícilmente pueden coexistir dentro del marco de la escuela moderna. Posmodernizar la escuela implicaría prescindir del sustento conceptual de la modernidad, sin el cual la cultura escolarizada sería insostenible. Por lo tanto, al situar la institución escolar en una dimensión moderna, es un atento contra su misma esencia. La conclusión. En suma, la permanencia de la escuela está condicionada a la vigencia del proyecto de la modernidad. Esta relación de dependencia pone la escolarización en una encrucijada, porque si la educación escolarizada necesita del discurso moderno para subsistir, que ya no resulta relevante para la condición posmoderna, entonces la caducidad y el fin de la escuela es una realidad totalmente posible. A la luz de las consideraciones expuestas aquí, se hace necesario pensar en otra realidad educativa que visualice a la educación de manera distinta de lo que ha sido hasta hoy. Entonces, como se dan cuenta, pues hay una afirmación finalmente, pero también una explicación, y como lo decía en el texto anterior o en la explicación de lo que hicimos anteriormente, acá se plantea una posible propuesta, una posible solución para que sea otra idea para que sea retomada por el autor u otra persona y se pueda desarrollar. En este caso, la persona utilizó solamente dos libros, el de Habermas y el de Hegel, y aquí está pues las referencias de acuerdo a las normas APA. Bueno, finalmente pues espero que les haya quedado un poco claro cómo se trabaja el ensayo, cuáles son sus características, que hayan recordado las
características, lineamientos, estructuras más efectivas sobre la estructura argumentativa. Teniendo en cuenta pues en estas dos cosas, entonces voy a cargar en el modo esta presentación los ejemplos que trabajamos para que ustedes los puedan tener y sean de referencia para su trabajo final que van a realizar como tercer corte de este semestre. En la próxima sesión que tengamos presencial, entonces explicaré cuáles son las características para dicho trabajo, los requerimientos y qué es lo que debemos tener en cuenta. No olviden que este tema será evaluado en la plataforma, entonces por favor ingresen para que puedan realizar la evaluación del mismo. Les agradezco su atención y muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.